Viene a flote esta teoría de los... Bien, lo primero es definir barrera. Barrera es un obstáculo que impide el paso, la comunicación entre dos partes. Y en este contexto de comunicación, esta barrera no se ve. Digamos que eso lo complica aún más. Si la viéramos, si pudiera proyectarse como una barrera de verdad, todo sería muchísimo más sencillo porque la sacamos y listo. Una barrera comunicacional es justamente eso, es un obstáculo que impide que puedan pasar los mensajes de A a B. En este contexto, entre estas dos nacionalidades, surgen por situaciones como, por ejemplo, pronunciación, vocabulario, expresiones culturales, ritmo de hablar, inclusive hasta el tono de voz. Por supuesto que la historia tiene absolutamente todo que ver con nuestro acento, yo diría que hasta el clima, influencia, situaciones políticas, migraciones, etc. O sea, la cantidad de razones por la cual en toda Latinoamérica se habla el mismo idioma con diferentes formas, pues son miles, que si quieren las podemos nombrar en otro video, porque de verdad es harina de otro costal, o sea, es otro contenido. Hay motivos por los cuales muchos de nosotros, hablo de Venezuela en este caso, hemos sentido hemos sentido una sensación muy extraña de decir, si hablamos el mismo idioma, no sé por qué no nos entendemos. Pasa lo siguiente. Bueno, número uno, al introducirte con otra persona de una forma abismalmente diferente a como lo haría una persona de su misma nacionalidad, ya eso genera la primera barrera, que es una gran distracción. Cuando un cerebro está distraído, no tiene no escucha tan bien como si no lo estuviera. Entonces, ya por ahí empieza la primera barrera. Eso en cuanto al acento. Después vienen las palabras. Hay muchísimas palabras que son obstáculos para poder enviar el mensaje de A a B. Por ejemplo, una oración tan sencilla como ¿te animás a pasarme esa rejilla? Para un venezolano significa una cosa abismalmente diferente que para un uruguayo. Ahí es donde justamente el Saussure, que hablamos de él, sale a flote esta teoría de los signos, de eso que sucede en nuestras cabezas cuando nombramos rejilla, te animás, y si a eso le agregamos un tono más bajo o más alto y una forma de hablar más rápida o más lenta, el resultado es que la persona no va a entender absolutamente nada de lo que le acabas de decir y va a quedar como alguien bobo, porque lamentablemente esa es una de las percepciones que muchas personas no se dan cuenta, ¿no? O sea, lamentablemente esa es la conclusión a la que llegan cuando alguien no reacciona de la forma en la que tú esperas, que eso además es una enseñanza sumamente importante. Cuando tú envías el mensaje a B, suponiendo que tú eres A, y envías el mensaje a B, y B te responde de una forma totalmente inesperada, es porque claramente hubo una barrera comunicacional, ¿sí? O sea, no estás compartiendo la misma imagen en tu cabeza que la otra persona. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, lo hace simplemente algo diferente. Este tipo de situaciones no suelen ocurrir cuando estás hablando con otra persona en otro idioma que no es el tuyo, porque cuando estás hablando en otro idioma que no es el tuyo, tus imágenes en la cabeza están más limpias, o sea, es una hoja mucho más blanca y más limpia, sin historia, que cuando utilizas tu propio idioma. Tu propio idioma tiene una historia atrás, tiene una historia dentro de tu cabeza atrás. Por ejemplo, si yo le digo a alguien fuera de contexto, está cayendo un palo de agua, probablemente tampoco me lo entienda. Y hay una de las cosas más comunes del mundo para un venezolano, sea chico, grande o viejo, es entender esta expresión. Caer un palo de agua es caer un palo de agua. O, como lo diríamos acá, se largó a llover. Y así hay, pero tantas expresiones. Regalado como perejil de feria, también. Lo importante que es contextualizar esas cosas, ¿no? El aclarar, el volver a decir, el mencionar el sentido de, ¿no? Decir regalada en el sentido de... Uno siente que a veces se comunica con alguien que no sabe español o con alguien que no sabe castellano, que otra vez ahí hay otro debate, castellano o español,
Y realmente es así como deberíamos comunicarnos casi siempre. Porque además, otra barrera también es la edad. O sea, estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de género, de tonos de voz, de acentos, de vocabulario, o sea, palabras. Es un viaje de barrera, es un muro enorme que no se acaba más. Y es el mismo idioma. Otra barrera que también sucede, que va mucho más allá de vocabulario, de tono, es la forma justamente. Yo no sé si en República Dominicana, en Cuba o en Puerto Rico también tienen esta tendencia de utilizar ciertos recursos literarios como dichos, refranes, aliteraciones, etc. Metáforas, etc. Pero los venezolanos son, bueno, son un diccionario de este tipo de situaciones. Lo acabo de decir, una metáfora. Son toda una enciclopedia, un diccionario enorme de metáforas, refranes. Entonces, es fácil perderse en una conversación cuando no tienes esto en tu repertorio lingüístico. Voy a dar un ejemplo muy gráfico que sucedió hace muy poco. Hace un par de días atrás había una influencer venezolana diciendo hablando sobre el Botox y sobre las cosas que se ha hecho, y mencionó y dijo la siguiente frase: yo me puyo más ese cuello, me puyo ese cuello como un colador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en otros países es muy probablemente se habrán imaginado cualquier cosa menos lo que realmente es, ¿no? Aún sabiendo el contexto, aún viendo el video, aún habiendo visto todo el video. ¿Qué significa esto? Que en el cuello se inyecta mucho Botox, ¿sí? O sea, los venezolanos tienen, o sea, son unos magos para crear este tipo de situaciones. Más fastidioso que una piña debajo del brazo, más flaco que una vara de pullar locos. Pullar también es un verbo desconocido. Es un verbo desconocido en estas latitudes, pero que existe. Por eso es tan difícil hablarle a una masa enorme de gente, porque todo lo tienes que aclarar, todo lo tienes que significar, a todo le tienes que dar un sentido cuando hablas para muchas personas. Porque las redes sociales, o sea, no son televisión nacional. Si tú hablas de esta forma en televisión nacional, todos te van a entender. Pero al dirigirte a un gran público de personas que además abarca toda Latinoamérica y más, es muy fácil perder el sentido del mensaje cuando alguien utiliza una expresión de este estilo. Por ejemplo, palabras como rejilla en Venezuela, cuando se habla de una rejilla, se habla de una alcantarilla, puede ser, o una reja que es muy chiquita. Aquí una rejilla puede ser esto, lejos de ser algo malo, las barreras comunicacionales. Si le sacamos el provecho, es algo sumamente positivo. ¿Por qué? Porque ambas nacionalidades se van a nutrir de la forma de hablar de un lado, de unas y de otras. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como rejilla, ya para mí va a tener dos significados distintos. Otra palabra que puede interpretarse de una forma totalmente diferente puede ser un enunciado como decir: está pronta la comida, está pronta la tarea, estoy pronta para salir, está pronto el auto, me apronto, ¿sí? Todo esto también conjuga distintos, ¿no? Me apronté. Cuando alguien habla de que algo está pronto, en Venezuela, es porque va a estar en un futuro cercano listo. Pronto se utiliza como listo. Listo se utiliza como pronto, ¿sí? Por ejemplo, esto es anécdota. Estando trabajando con una persona, un sanitario, terminó de trabajar y me dijo: está pronto. Claramente yo lo que pensé es que me estaba diciendo que pronto iba a estar, o sea, que faltaba poco para que estuviera. Pronto también puede decirse cuando te despides de alguien. No es muy común, pero puede decirse al final de un mail, por ejemplo, que es algo más formal, puedes decir hasta pronto. Y es despidiéndote de alguien, es decir, chao. No tendría, de hecho, en contexto no tendría el significado que es decir hasta pronto. Acá eso fue todo por ahora. Nos vemos.